Para mí un honor como encargado del área de letras presentar un tema de estudio en estas primeras jornadas puertas abiertas que ha organizado la Comisión de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de nuestra universidad. El área de letras, como se sabe, en estudio de cuarto nivel está conformada por 3 maestrías: la maestría en estudios literarios, la maestría en literatura comparada y la maestría en literatura venezolana, que está adscrita al Instituto de Investigaciones Literarias. Pues también para mí es un honor, en nombre de los investigadores de nuestro instituto, presentar un tema de interés para el desarrollo de la investigación en el discurso narrativo venezolano. Y esta intervención tiene el título "Todo un lujo, el juego en la narrativa venezolana". Es todo un lujo realmente, porque desde la fundación, del origen de la literatura venezolana, prestarle atención al juego es prestarle atención al sinsentido, y es un elemento que no ha sido desarrollado propiamente en las letras nacionales y en América Latina. Como se sabe, es un destino común el desarrollo político desde el siglo XIX, desde la definición de las nacionalidades, después en general, de las revoluciones separatistas, esto es, las guerras de independencia, que se abre un periodo de reconstrucción que es muy difícil que sea acompañado por una literatura que no tenga que ver con ese proceso. Eso está en el origen de la literatura venezolana, que, como diría Julio Calcaño, nace romántica. Nace precisamente influida por el proceso del romanticismo, pero toma el cauce del romanticismo social. Y ahí tenemos una primera figura muy importante, determinante en la literatura nacional, que es Fermín Toro, por ejemplo. Claro, y en el marco de los primeros humanistas, en el cual por supuesto está nuestro autor, es difícil para las propuestas desde la letra no desarrollar temas que tengan que ver con la formación del ciudadano. De modo que tendríamos que esperar hasta bien entrado el siglo XX, incluso hasta mediados del siglo XX, para ver algunos elementos de eso que denominamos todo un lujo, que es el juego en nuestro discurso narrativo. Volviendo al siglo XIX, podemos observar ciertos elementos que podemos tomar como puntos de partida, que pueden servir luego, 100 años después, 80, 70 años después, para observar que hay ese movimiento, o ciertos rasgos de ese movimiento libre, de esa autonomía del juego, como lo llama Hans-Georg Gadamer, filósofo alemán que ha estudiado específicamente el elemento lúdico en la obra de arte. Y habría que esperar entonces para ver ese movimiento autónomo, ese movimiento que, siguiendo a Gadamer, no tiene ni una meta ni un fin específico, y que se complace con producir el placer del juego. Por supuesto que si nos remontamos al siglo XIX, como es obligatorio en estos casos, para tener pues una visión amplia, histórica, del proceso literario venezolano, tenemos que lo primero pues es una literatura que es cuestionada. Primero se decía que no había literatura en el país. Es una literatura muy apegada a las viejas perspectivas, a las antiguas perspectivas que vienen por supuesto de Platón, pasan por Platón, Aristóteles, Horacio y Quintiliano. Esto es la perspectiva clásica que desemboca en la retórica, que muchos aportes dio. Y como se sabe, uno de los puntos principales es ese concepto de utile dulce, que tiene que ver con la función del texto, que es instruir y agradar.
Es decir, son los momentos fundacionales, por supuesto, de Andrés Bello en adelante, por lo menos entre Andrés Bello y Nicanor Bolet Peraza, por nombrar un autor que cierra ya el siglo XIX, o Pedro Emilio Coll, que tiene una función específica, que tienen un norte muy concreto, que es el de enseñar con deleite, pero enseñar. Eso es una cosa que viene del siglo XIX y pasa, se proyecta al siglo XX, sobre todo en la figura y obra de don Rómulo Gallego, como se sabe. Pero ahí se tiene pues un origen, digamos, rígido, pero se explica en el contexto cómo se podía desarrollar una obra más libre, una obra que atendiera, que buscara otros cauces, se guiara por otros cauces que no fuesen el de la enseñanza. Si ya en 1936, incluso cuando Mariano Picón Sala está de regreso después de la muerte de Gómez, en uno de sus regresos al país, a quien él se autodenominaba el judío errante de la cultura venezolana, en uno de sus regresos a la muerte de Gómez, para definir el plan de la patria, por cierto, señala que en esa época el escritor era como un maestro de escuela porque se le consultaba cualquier tipo de cosa. Y bueno, su función era enseñar y él tenía que atender todo eso. Eso es en el año 36 del siglo XX. Imagínense ustedes en el siglo XIX, cuando apenas se están apagando los fuegos de la guerra de independencia y los autores tienen que comenzar a apoyar la reconstrucción del país. Es muy difícil, es casi imposible que allí haya elementos que nos puedan servir para entender de otro modo el texto literario, la composición, porque no se hablaba de texto es un concepto del siglo XX, como se sabe. De modo que tenemos allí en el siglo XIX pues todo un proceso de formación importante, un proceso que pasa incluso en la reconstrucción por el pensamiento científico dentro de la obra de arte y dentro de la literatura específicamente, a partir del positivismo, después de los años 60, después de que Adolfo Herz y Rafael Villavicencio dieran sus cursos en esta Universidad de Caracas, la Universidad Central de Venezuela. Tenemos todo eso, pero se buscaba la utilidad, había un discurso de la utilidad que se imponía, y es perfectamente explicable en el contexto, porque era un país con una economía quebrada, era un país que venía de la guerra, y un país con una economía cafetalera que no tenía mayores proyecciones. Entonces, bueno, lo que se hacía la letra, por eso los autores además atendían cualquier tipo de texto, eran polígrafos. Y su función pues era civilizar. Todo en América Latina en el siglo XIX, como se sabe, la función de la literatura es civilizar. Pero sin embargo hay elementos que podemos ir tomando en cuenta, que podríamos establecer como antecedentes, si se quiere, de lo que bien avanzado el siglo XX vamos a ir ubicando, se va a ir vislumbrando en la vía hacia lo que es el juego, el espacio lúdico en la literatura venezolana. Uno de esos elementos, momentos, porque lo importante aquí es definir el tiempo, el espacio, la importancia y el significado del juego en el discurso narrativo, hacia allá vamos. Y para llegar a ese punto, aquí sí hay una finalidad, aquí sí hay una meta, no como en el juego libre, porque tratamos de definirlo. Para llegar allá tenemos que ver qué nos sirve en el siglo XIX, en el discurso cultural, en el discurso literario y específicamente narrativo, qué elementos nos sirven para ir ubicando la posibilidad del elemento lúdico en la narrativa venezolana. Y tenemos entonces, nos encontramos allí que en los relatos de tradición oral, por ejemplo, y hay algunos elementos, en las viejas charadas, en las adivinanzas, en los juegos de palabras, que se hacían en los recibos en el siglo XIX, alumbrados cuando la tarde comenzaba a alumbrarse con faroles de gas, porque no existía la electricidad, mucho menos la electricidad de Caracas, que se conoce ahora. Eso habría un espacio grato, digno de considerarse, incluso cuando los poetas iban a las casas de las muchachas
que llamaban su atención y le escribían en el álbum para la señorita Dahl un acróstico. Un acróstico es ya una función, otra función del texto, de una composición literaria aplicada a lo galante, aplicada a la conquista y a la seducción amorosa. Es un elemento que se puede tomar en cuenta y que va a ir desarrollándose en torno a la gracia y el humor, que siempre sirve como desencadenante de expresiones menos utilitarias, que es allá hacia donde vamos. De modo que esos elementos sumándose, tenemos también, por ejemplo, los relatos jocoserios, que es un término muy del siglo XIX. En el caso del cuadro de costumbre, un relato jocoserio, satírico, burlesco, en el fondo tenemos a la picaresca española, por supuesto, que tiene entre los años 30 del siglo XIX hasta entrado el siglo XX, pasando por autores capitales como Daniel Mendoza, por ejemplo, que se burlan de la sociedad, la confrontan. Y es importante porque allí el elemento crítico es básico, pero como está conducido nos da pues otra posibilidad, una posibilidad de reír, y la risa y el juego pues van de la mano, como se sabe. Entonces se puede ir articulando, digamos, unos antecedentes de estos elementos a partir del humor, de la gracia, que en esos encuentros que recoge la tradición oral luego, y que la prensa decimonónica también recoge en el caso de los cuadros de costumbre. Elementos que van haciendo como un soporte y marcando una ruta hacia un posible juego dentro del texto. La presencia del juguete literario, esa es una categoría poco estudiada, poco definida, y es una composición ocasional en los momentos de solaz y esparcimiento, también siglo XIX, inspirada por el encuentro de amigos en cualquier momento, y el ingenio criollo, el ingenio de los jóvenes poetas, escritores, se pone allí en evidencia y se desarrolla. Esos elementos luego también podemos ver otros que no necesariamente están vinculados unos con otros, pero que podemos ir observando como aspectos, elementos, tendencias dentro de la cultura y dentro de la narrativa venezolana. Y aquí tendríamos, por ejemplo, la época de la novela decadente, que es una tendencia dentro del modernismo, que viene, por supuesto, construyéndose sobre la base también de la cultura europea, que determina que hay un arte, y el arte, y la teoría es del arte por el arte, una cuestión que se desarrolla en la época del modernismo, y dentro del modernismo de la novela decadente, que se supone que tiene el autor encerrado en una torre de marfil, es decir, un autor que no va a estar relacionado, no va a estar copiando la realidad, que por lo menos se ha detenido allí. Es importante verlo porque es un autor que maneja otra situación, maneja personajes despreocupados, que ya no se dan mala vida porque el país esté en el atraso en que esté. Eduardo Doria, por ejemplo, sale de un pueblo venezolano y se va a París, va a estudiar música. Eso es 1899, en el último penúltimo año del siglo XIX. Sale de Venezuela, de un pueblo innominado, y llega a París. En la novela La tristeza voluptuosa de Pedro César Domínguez, se va a Doria a estudiar medicina, pero también le interesaba mucho el piano. Y como era la época, la Belle Époque en París, bueno, esos personajes se divertían muchísimo, se distraían con los encantos que prestaba la capital cultural del siglo XIX, como la llamó Walter Benjamin, y se dejaban seducir por la cultura maravillosa y por la bohemia, una bohemia extraordinaria, una vida bohemia extraordinaria, que ya tenía teoría y trayectoria en el país
en el París, perdón, del siglo XIX, y conocen lo que ya Charles Baudelaire ha definido como los paraísos artificiales. El opio, entre otros, el hachís, y la voluptuosidad que prestan los cuerpos, la sensualidad, el eros, se refugian también en los paraísos que presta el vino, y desarrollan un hedonismo extraordinario, también vinculado con el orientalismo, en el modernismo, que es ese movimiento que resume al romanticismo. En América Latina hay una orientación o hay una dirección marcada por el orientalismo que es muy importante, por la sensualidad oriental específicamente. Entonces, bueno, ese es un elemento que se puede tomar en cuenta, porque si bien no introduce la noción de juego, introduce los elementos del personaje ya despreocupado, del personaje que no está reconstruyendo nada, que por fin ha encontrado otro sentido, así se pierda en otras situaciones, porque Doria, por ejemplo, no termina siendo médico ni pianista, termina en el éter al que lo conducen los excesos. Muere Doria al final. Eso es muy distinto a su compañero, el gran escritor Manuel Díaz Rodríguez, por ejemplo, que tiene a su otro personaje muy parecido en nombre fonéticamente, que es Alberto Soria, que fue a estudiar ingeniería a Francia y regresa como escultor. Pero allí hay unos elementos de confrontación social, de desarrollo, de confrontación entre lo que es el arte y la sociedad, el rechazo del arte, etcétera, etcétera, y ya problematiza el asunto. Eso tiene que ver con la formación de la novela nacional de finales también del siglo XIX, que es el punto más alto de la producción literaria venezolana. La novela nacional, que ya en los finales de los años 80 aparece con nombre y apellido y todos los referentes locales. Pero bueno, aquí se abre todo un proceso que busca de nuevo pues, la reconstrucción del país, el pensar el país desde una visión sociológica, económica, política, y la estética y lo inútil de la estética artística queda olvidado. Saturado de todos estos elementos, encontramos un punto de interés en el juego, naturalmente, porque se llegó hasta el exceso. Lo que hace Gallegos, el gran Rómulo Gallegos, es continuar esa propuesta del criollismo, que a la vez tiene un cable de origen, tira un cable al bellismo, al llamado bellista, al americanismo bellista de principios del 19, con las ideas reforzadas en el positivismo, teniendo al orden como principio y al progreso como fin. Llega Gallegos hasta su obra máxima, que es Canaima, en 1935, y con un programa muy específico en el cual no se contempla la posibilidad del juego. Por eso estamos hablando de todo un lujo, es que esto es un lujo, y hablar ahora en estas circunstancias actuales, más lujo aún, porque si vemos, si ha habido un proceso evolutivo del discurso narrativo venezolano desde entonces, vemos que esa categoría que estamos indagando, esto es una indagación, todavía no tenemos elementos definitivos, vemos que se pierde, porque ahorita lo que está de moda es la narrativa de la diáspora. Lo que se trabaja en la actualidad, bien sea en el país o afuera, es la relación con el proceso político venezolano, y eso se explica perfectamente. No lo critico, considero que es el momento, por supuesto, pero de nuevo entonces tenemos al texto literario en función de que busque de nuevo crear conciencia, que esté apegado a la realidad. En los años 70, Juan Liscano determinó que hasta ese entonces, en panorama de la literatura venezolana actual, del año 74, señala que la narrativa venezolana siempre estuvo apegada a lo real y a la tierra, bien sea en el medio urbano o rural, pero siempre no se separó de allí, y así sigue. Pero precisamente en ese proceso
digamos, evolutivo, en el cual podemos ir viendo, uniendo elementos para llegar en algún momento a esa teoría del juego, a esa noción más bien del juego dentro del texto literario en Venezuela. Tenemos otro elemento que permite pensar el juego, que son los pastiches criollos de Luis Enrique Mármol de 1923. Estamos hablando de textos de hace 100 años, ¿no? Ya hay un siglo de por medio, ya podemos hablar con propiedad. No es antiguo esto, porque los pastiches, que es un modo de hacer en literatura, que viene del pasado, pero que aparece y desaparece en la cultura, también es un elemento que se hace en la posmodernidad. La novela posmoderna latinoamericana retoma la elaboración del pastiche. Estoy diciendo pastiche, no pasticho, porque pasticho es otra cosa, es muy sabroso. El pastiche consiste en imitar directamente las composiciones de otros autores. Y es impresionante cómo se logra. Lo logró Luis Enrique Mármol Infante, por cierto, que era su segundo apellido, en los pastiches criollos de 1923. Entonces, copiar al otro, escribir exactamente igual, y cuando se reunía con sus compañeros y lo imitaban de esa forma, pues lo disfrutaban mucho. Esa es una cosa que después retoma, por ejemplo, en el año 68, Guillermo Cabrera Infante. Eso es como una tendencia de los infantes, ¿no? Guillermo Cabrera Infante en Tres Tristes Tigres, que es impresionante cómo escribe algunos episodios al modo de Lezama, o al modo de Piñera, o al modo del mismo Carpentier. Es increíble. Bien, pero eso ya ha avanzado cuando en América Latina, en Occidente prácticamente, comienzan a hacerse los primeros ejercicios postmodernos. Pero volviendo entonces al año 23, ese elemento es importante. Entonces tenemos uno, lo que viene de la tradición oral, los cuadros de costumbres, la gracia, el humor, que podemos ir uniendo, la visión despreocupada y las otras perspectivas que se abren en la novela decadente. 3, los pastiches criollos de Luis Enrique Mármol. Y tenemos otro elemento para acercarnos ya al punto de llegada donde podemos localizar algo del juego, en El gesto fantástico de Julio Garnett, 1924. Hasta entonces, todo lo que se ha hecho prácticamente ha estado apegado completo, como ya lo reconoció Alicano, a la realidad. La composición literaria ha sido la copia no solo de la naturaleza, como se pedía en la antigüedad, sino la copia de la realidad, y de eso se pasa a la representación de la sociedad. El reflejo estético de la sociedad fue en el siglo XIX, y la representación de lo social en el siglo XX. Bien, aquí se abre un margen importante, un momento, el gesto. A mí me gusta hablar del gesto, en el caso de Julio Garnett, porque entre nosotros, como se sabe, no se cultiva la literatura fantástica. Entonces, lo que él propone en la tienda de muñecos, también a comienzos de los años 20, 1924, 22, 24, son elementos que se prestan a la libre lectura y al juego, porque poner en una tienda de muñecos, humanizar a muñecos, los muñecos para empezar son muñecos útiles para el juego, es decir, útiles para algo que no tiene un fin específico, que no sea el regodeo personal y la apertura de lo lúdico, que es inherente a la condición humana. Esa relación de esos muñecos en la tienda que hablan es importante, porque ya se comienza, incluso dentro de lo fantástico, se comienza a disminuir un poco la carga que tenían sobre sus hombros los personajes, que es terrible. En el cuento ficticio, por ejemplo, que es un modelo a seguir, Garmendia también cuestiona, los personajes cuestionan a esos grandes personajes novelísticos que han hecho la historia de la cultura occidental, y ahí hay un punto de relación también, por supuesto, con el gran maestro que va siendo Rómulo Gallego y esa magna obra. Es decir, el pequeño personaje de ficción humanizado que no existe sino en la imaginación se revela contra la realidad. Es importante.
Entonces ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta. De modo que si vamos uniendo esos elementos, podemos ver que en ese proceso, en los años 20, hace ya 100 años, en Venezuela, comienzan, por supuesto, los elementos de la vanguardia, y estos son elementos de la vanguardia, es decir, la generación del 18, donde estuvo Mármol, o el caso único de Julio Garmendia en el siglo XX, tiene que ver con la vanguardia. Pero una cosa, por cierto, alrededor de lo fantástico en la literatura venezolana, es que en el siglo XIX, hasta los relatos fantásticos, que por cierto descubrió, unió y puso en circulación el profesor Carlos Sandoval, incluso allí mismo los personajes dictan lecciones. El solitario de las catacumbas clasifica a los muertos, imagínense ustedes. Es decir, es muy difícil despegarse de la función y del discurso edificante en la narrativa venezolana. Pero así nosotros llegamos, afortunadamente, a esa aclimatación de la vanguardia que se hace en el país, que tiene, por supuesto, en la novela reformista representante importante, porque esa es otra vertiente que se desarrolla y que, bien entrado el siglo, tiene, por ejemplo, en Miguel Otero Silva un representante especial. También esa combinación de surrealismo y realismo mágico, esa conversión del surrealismo en realismo mágico, que es mejor que sea realismo mágico y no realismo socialista, que era lo que se estaba haciendo en Rusia entonces, que era arruinar la literatura literalmente. Mariano Picón Sala lo explica mejor que yo en el texto La Palabra Revolución de 1959, en el texto Regreso de 3 Junio. Se los recomiendo. Bien, para ir cerrando esto, pues llegamos al punto que nos corresponde, donde entonces ya se comienzan a encontrar elementos lúdicos dentro del texto narrativo. Y eso ocurre a final de los años 40, cuando comienza otro periodo conocido como posvanguardia, y aparece lo que está clasificado como el segundo Meneses, en un texto específico titulado, en un cuento en este caso titulado Tardío Regreso a través del espejo, donde el poeta José Prado, un poeta además que siendo poeta es corredor inmobiliario, es decir, dos oficios, digamos, encontrados, difíciles de compaginar, curiosamente allí. Y el poeta Prados tiene una relación virtual con el entorno, y es a través de los espejos. Y dice que la poesía está fundada allí, en ese espacio virtual, en eso que se abre intangible, tan intangible como los textos que nos dan referencia directa a la realidad, o como esos referentes inmediatos que se tienen. Eso, un espacio virtual, un espacio que va a incorporar el movimiento autónomo del juego, que no tendrá fin ni tendrá meta. Se abre allí un espacio muy importante que luego desarrollará también en su excelente texto, el texto que parte en dos, la cuentística venezolana, que la mano junto al mundo. Lo otro, también entre el año 48 y el año 52, son los primeros cuentos de Osvaldo Trejo. Aspasia tenía nombre de corneta, y Escuchando al Idiota, donde el narrador se mezcla con los personajes, narra de distintos puntos, ya fonéticamente hay un juego interesante, importante, y ya finalmente los personajes no tienen la carga del país de enderezar nada, de reformar nada. Ese es el punto en estudio, y es allí donde comienza el lujo que nos damos con el placer de estudiar la literatura venezolana, todo un lujo, el juego en la narrativa venezolana. Muchas gracias.